Acompáñenme en sus Biblias. Sí. Buenos días, tengan todos otra vez, mis hermanos. Así funciona. El Señor les guarde grandemente. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Y antes de poder leer el texto, vamos a orar a nuestro Dios y dar gracias. Bendito Dios, gracias te damos una vez más por este precioso tiempo que tenemos ahora para escuchar tu palabra. Gracias por el enorme beneficio que nos concedes cada semana para sentarnos, para cantar, para orar y para escuchar tus preceptos, tus mandamientos, tus consejos. Privilegios que posiblemente no tienen otros, pero que nosotros por pura gracia lo tenemos. Ayúdanos, Señor, por favor, a apreciar tu palabra que es dispensada a nosotros a mano abierta. Te ruego que nos hagas reflexionar, que nos hagas pensar. Señor, tú sabes que no soy suficiente para labores tan santas y tan sublimes como lo es la predicación de tu palabra. Como decía cierto hombre de Dios, ni mis hermanos son dignos de escuchar tu palabra, ni yo soy digno de predicarla. Porque es un escrito santo, celestial, y nosotros somos pecadores. Mas gracias te damos por Cristo, por el Evangelio. Gracias porque a través de tu palabra tú formas a Cristo en nosotros. Te ruego que sea un tiempo de provecho para nuestras almas, que podamos salir de acá con una visión más elevada de tu persona y de quiénes somos nosotros, una visión elevada de ti y una visión objetiva de quiénes somos nosotros. Padre, ruego tu asistencia y tu acompañamiento en Cristo Jesús. Amén. Dice la bendita y santa palabra de Dios, Marcos capítulo 4, verso 1 al verso 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Por otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo:
El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Mi profesor de predicación decía que en el ámbito de la teología siempre se hacen buenas preguntas. Siempre hay buenas preguntas para responder dentro del ámbito de la teología. Por ejemplo, ¿qué significa el decreto de Dios? ¿Qué significa o a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de infralaxarianismo, supralaxarianismo? Cuando hablamos de teología reformada, ¿a qué hacemos referencia? Hay muchas preguntas buenas que podemos hacer dentro de una conversación orgánica, con un buen café, sobre teología reformada, teología histórica o teología bíblica. Sin embargo, hay preguntas que son mucho más personales y reflexivas que esas. Por ejemplo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo soy receptor de la bendita gracia de Dios? Antes que responder preguntas como esas, que son muy elevadas y que tienen que ver con la palabra de Dios y con la historia y con teologías sistemáticas, hay preguntas que van directo al corazón. ¿Por qué yo soy receptor de la gracia de Dios? Y este texto nos habla acerca de eso. Jesús dice: a vosotros os es dado. La pregunta es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Mi argumento para ustedes, mis hermanos, en esta mañana, en función de este pasaje, es el siguiente. El saber de los misterios del reino, como vemos en este pasaje, el saber de los misterios del reino de Dios se debe y es la evidencia de la prerrogativa de Jesús. El saber de los misterios del reino de Dios se debe y es la evidencia de la prerrogativa de Jesús. Y de hecho, ese es el título de mi mensaje: la prerrogativa de Cristo. Y para desarrollar este pasaje más claramente, que nos comunica, quisiera estructurarlo en 3 puntos sencillos. La primera, la exposición de la parábola, versículos 1 al 9. En segundo lugar, la explicación de la parábola, saltaremos del versículo 13 al versículo 20. Y en último lugar, veremos el propósito de la parábola, versículo 10 al 12. En primer lugar, la exposición de la parábola, versos 1 al 9. En segundo lugar, la explicación de la parábola, versos 13 al 20. En último lugar, veremos el propósito o el corazón de la parábola. Iniciemos entonces con nuestro primer punto a desarrollar: la exposición de la parábola. Tal como leímos hace un momento, aquí tenemos nuevamente al Señor Jesús enseñando. Algo que era muy característico dentro del ministerio del Señor Jesús era la prioridad de la enseñanza o la predicación.
De hecho, leemos al principio del Evangelio de Marcos cómo parte del principio de su ministerio empezó con la enseñanza. Dice el texto en Marcos capítulo 1, versos 14 al 15, lo siguiente. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, versículo 14 del capítulo 1. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el verso 21 del mismo capítulo hallamos la prolongación de esa prioridad. En el mismo capítulo, luego de la gran pesca divina, donde Jesús llama a 4 hombres a que sean pescadores de hombres, el texto nuevamente nos dice que Jesús estaba enseñando. Dice el versículo 21, y entrando en Capernaum, ¿quiénes? Bueno, Jesús y los 4 llamados anteriormente. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Es el texto donde vemos otra vez a Jesús enseñando en el capítulo 1. Más adelante, previamente a la sanación de un hombre paralítico, Marcos nos comenta nuevamente el quehacer de Jesús. Y dice, Marcos capítulo 2, versos 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Vemos 3 referencias solamente en 2 capítulos acerca de la enseñanza o la prioridad de Jesús en la predicación. En Marcos capítulo 2, verso 13, se nos enseña también: después volvió a salir y toda la gente venía a él y les enseñaba. La prioridad de Jesús, mis hermanos, en la enseñanza, no solo la vemos de manera explícita estando en la sinagoga o en un monte literalmente enseñando, sino de muchas otras maneras en relación orgánica con las personas. Por ejemplo, una pregunta de parte de sus discípulos contestada, una amonestación dura contra los escribas y los fariseos, una conversación informal con un judío o gentil. Puede usted rastrearlo en todos los evangelios. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente: habló, en este caso Jesús, a cualquiera que quisiera oírle. No hizo distinción de persona. Habló a multitudes, los 12, individuos por separado, publicanos y pecadores. No solo a hombres, sino también a mujeres. No solo a judíos, sino también a gentiles. A los pobres como también a los ricos. Proclamó las buenas nuevas a todos. Ese era Jesús. Siempre enseñando, siempre predicando. Ese era el corazón en últimas de su ministerio aquí en la tierra. Hablar del reino de Dios. Incluso en la elección de los 12 discípulos, el texto no solamente nos revela el llamado, sino también el propósito del llamado. ¿Usted leyó ese pasaje? Cuando Jesús llama a los 12. Nos dice el llamado de los 12, pero también nos dice el propósito del llamado de los 12. Así como Jesús hacía, sus discípulos también debían hacer. Marcos capítulo 3, versos 13 al 14. Estamos en el Evangelio de Marcos. Todas mis referencias son de este libro. Vean lo que dice este pasaje. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mis hermanos, en menos de 4 capítulos vemos que la gran prioridad de Jesús era hacer avanzar el reino de Dios a través de la predicación. Y la persona de Jesús es central para el gran entendimiento de ese reino. Él era el portavoz del mensaje y él era el corazón del mensaje. Por eso mi argumento, el saber de los misterios del reino de Dios se debe, y es la evidencia de la prerrogativa de Jesús. El que yo sepa de los reinos o del reino de Dios, del misterio del evangelio, se debe al privilegio otorgado por parte de Cristo a mi vida. Ahora bien, ¿cómo empieza entonces la narrativa del capítulo 4? Estamos en el capítulo 4.
Solamente les mencioné eso como parte del contexto y la prioridad que Jesús tenía en la enseñanza, porque el capítulo 4 empieza Jesús enseñando otra vez. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Para tener un poco de contexto, los receptores habituales de la enseñanza de Jesús eran escribas y fariseos. Sus discípulos, como vemos aquí, y grandes multitudes, como vemos aquí también. La diferencia entre esta enseñanza narrada por parte de Marcos y los anteriores mencionadas es que en esta se revela el contenido de la enseñanza. Ella simplemente enseñaba, aquí se revela el contenido de la enseñanza. Noten que en las anteriores solo se decía que Jesús enseñaba y pasaba algo. En esta leemos, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, y a continuación la parábola. Qué frío hace acá. Fuerte, vale. Para aquellos que no sepan, o quizás se les pasa por alto el significado o la definición de una parábola, les explico. La definición más popular que da un manual de hermenéutica acerca de este lenguaje es el siguiente: una historia humana que encierra una lección espiritual. Eso es una parábola. Una historia humana que encierra una lección espiritual. Ustedes han estudiado parábolas en el liceo, en la escuela, en la universidad, y básicamente es lo mismo. Una historia humana que encierra una lección, en este caso espiritual. La palabra parábola es la misma palabra para el griego, paroimía, en griego, utilizada por Cristo en los evangelios cuando era común que dijera: el reino de Dios es semejante a, representando algo espiritual con lo material, una historia humana, algo material con algo espiritual. Un autor menciona acerca de las parábolas de la época lo siguiente: los maestros religiosos de los judíos también empleaban el vehículo parabólico con el fin de destacar las lecciones de su estéril teología, lo que viene a poner de manifiesto que el maestro no inventaba nuevos métodos de enseñanza, sino que utilizaba aquellos que tenía a la mano y con los cuales sus contemporáneos estaban del todo familiarizados. Pero sigue diciendo el autor, en una nota bastante descriptiva, pero su mano divina, la mano de Jesús, transformó el plomo de las ilustraciones comunes en el oro de su sabiduría celestial jamás igualada. La forma en cómo Jesús ilustró fue muy diferente a la forma en cómo los escribas, fariseos o maestros de la época ilustraron. Se podría decir que Jesús es un maestro de las ilustraciones, así como se dice también de Spurgeon. Pero bueno, Jesús fue primero que Spurgeon y quizás Jesús es un eco de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículo 22, vemos esa distinción cuando Marcos comenta: y se admiraban de su doctrina. Este hombre enseñaba doctrina y enseñaba por parábolas, y la gente se admiraba de lo que este hombre decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un texto bastante lleno de contraste, ¿no? En Juan capítulo 7, versículo 46, el apóstol nos enseña: los guardias respondieron después de haber escuchado a Jesús: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. ¿Usted se imagina haber escuchado a Jesús hablando? Bueno, yo no me convierto con la predicación del pastor Joan, pero si yo hubiese escuchado a Jesús, posiblemente sí. Bueno, aquí muchas personas escucharon a Jesús, y aún así lo crucificaron. Las palabras de este hombre eran inigualables. La llamada parábola del sembrador, que es el contenido de nuestro pasaje, mal llamada, dicen algunos, a causa de que su énfasis no está en el que siembra, sino en los terrenos donde se siembra. Es una historia humana, como vemos en esta primera parte, que encierra una lección espiritual. Encierra una lección espiritual. Y créanme que gran parte del énfasis no está en la narración de la parábola misma,
porque aquí vemos elementos de agricultura y todo lo demás. Y por eso yo quisiera pasar ahora a la explicación de la parábola. Ya vimos algunos contextos generales, la prioridad de Jesús, qué significa una parábola y todo lo demás, quién era su audiencia. Veamos entonces algunas cosas importantes dentro de la explicación que da Jesús de esta parábola, que es desde el verso 13 en adelante. Dice Jesús, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Al sembrar, o el trabajo quizás de agricultura, tendrá su justo lugar como un trabajo forzoso, sin lugar a dudas, debido al cultivo de los terrenos para una siembra eficiente. Esto requiere de trabajo. En la empresa tenemos a 2 jovencitos que trabajan en agricultura, o que trabajaban en agricultura. Estos muchachos trabajan, pero hasta el cansancio. No podemos quejarnos de su trabajo. El trabajo que ellos hacen es un trabajo forzoso, pero como vienen de este campo de agricultura, de tanto trabajar, ellos son las 6 y todavía están como nuevos. Es un trabajo forzoso que requiere esfuerzo, que requiere fuerza. Pues prácticamente en agricultura pasa igual, pero con mucho más énfasis. Tendrá su justo lugar un trabajo forzoso acerca del terreno para que podamos obtener una siembra eficiente. En el campo de la ingeniería civil, siempre lo más recomendable antes de iniciar determinada estructura es hacer un estudio de suelos. Lo más recomendable. Si usted quiere hacer una casa, haga un estudio de suelos. Lo más recomendable. Porque inevitablemente todas las cargas del edificio serán transmitidas a ese tipo de suelo. Y si ese suelo no es el adecuado para el tipo de estructura, lo más probable es que esa estructura termine colapsando. Así que el suelo es fundamental. El terreno es fundamental. Aquí vemos varios terrenos en esta parábola. Así que más que una simple historia acerca del campo y la siembra, y cómo simultáneamente al pueblo se le hablaba en parábolas para que no entendiesen, el Señor Jesús pasa a explicar a los que obedecieron al mandamiento del versículo 9, al que tiene oídos para oír, oiga la parábola misma. Aunque nuestro texto, mis hermanos, muestra 4 tipos de terrenos, los 4 se pueden fácilmente reducir a 2 tipos de terrenos. 2 tipos de terrenos nada más. Por un lado están los siguientes 3 terrenos: junto al camino, en pedregales y en tercer lugar entre espinos. En primer lugar, junto al camino, en pedregales, entre espinos. El resultado ante la semilla sembrada fue un total fracaso en los primeros 3 terrenos. Si se da cuenta en la narración del Señor Jesús, no hubo un fruto esperado favorable como consecuencia de haber sembrado bien. Sin embargo, solo un 4 terreno, su resultado fue todo un éxito. El último, la buena tierra. Medidos, o en otras palabras, nosotros como personas en el trabajo de la agricultura medimos el éxito de la siembra por el resultado que produce esta siembra en cada uno de los terrenos descritos, y que nuestro Señor Jesús pasa a describir en estos siguientes versículos. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra,
Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Siguiendo el orden de ideas que señala Jesús en su explicación, el primer terreno puede corridamente identificarse como el individuo descuidado. Una imagen sólida de un corazón insensible, superficial o endurecido. Un comentarista menciona: Jesús no pretende en modo alguno excusar a estas personas, como si solo Satanás fuese el responsable de lo que sucede al mensaje divino que les ha sido entregado, y por tal razón ellos no tienen ningún tipo de culpa, porque Satanás les ha estorbado el fruto de la semilla que ésta produce. El versículo 15 de nuestro pasaje, que dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Este versículo no anula la importancia del versículo 9. Aquellos que tienen oídos para oír, deben oír. En otras palabras, se dice que estos oyentes frívolos cooperan con el príncipe del mal al tratar con tanta superficialidad la palabra de Dios. Esta gente, mis hermanos, no hace nada con el mensaje. No le aprovechan para su propio bien, no lo aprovechan para su propio bien. Por tanto, habiendo oído el mensaje, cualquier efecto favorable que pudiera ocurrir en ellos queda completamente aniquilado. Y entiéndase bien que la ley de Dios tiene el poder de transformar el corazón de los hombres. Dice David en el Salmo 19 que ella cumple las siguientes características, porque pudiéramos objetar inmediatamente que lo malo está en la siembra o en la palabra y no en el ser humano. Pero David, haciendo una alabanza a la ley de Dios, dice lo siguiente: que la ley de Dios es perfecta, por lo tanto convierte el alma. Verso 7 del capítulo 19. La palabra de Dios es fiel, por lo tanto hace sabio al sencillo. Versículo 8. Son rectos los mandamientos de Jehová, por lo tanto alegran el corazón. Versículo 9. Y en el mismo versículo 9 también dice: es pura, por lo tanto alumbra los ojos. Hay una alabanza, hay una pureza en la palabra de Dios. La palabra inerrante y todo suficiente de Dios cumplirá el propósito por el cual ella ha sido enviada, y las consecuencias del gran propósito de Dios con su palabra es sencilla y llanamente transformación. Transformar el corazón. De modo que, mi amado hermano, si tú regularmente te estás exponiendo a la palabra de Dios, conscientemente a esa palabra, no se puede esperar menos de ti que lo que describe David en el Salmo 19. Transformación, sabiduría, un corazón alegre, ojos alumbrados. No se puede esperar de ti menos que eso, porque ese es el efecto que produce la palabra de Dios en el corazón. El pastor Joel Vicky, tocante a este tipo de personas, él dice lo siguiente: un pastor podría predicar los 10 mandamientos completos, abordando las necesidades y los pecados de la gente, pero el oyente empedernido no hará caso. Cuando un predicador se dirige a la conciencia de esta persona, su corazón endurecido transfiere la culpa a otros. Ese no soy yo, ese es otro de mi iglesia local, ese es tal fulano, esa es mi esposa, ese es mi esposo, esos son los líderes, ese es el hermanito. Rara vez, sigue diciendo Vicky, cambia su vida cuando la palabra de Dios lo declara culpable. No se interesa en la predicación. Y vaya que cuando estamos de aquel lado nos interesa mucho una buena predicación, una buena exégesis, una buena reflexión teológica, una buena persuasión a los oyentes. Nos interesa mucho, pero eso nos hace más responsables también. Este individuo no se interesa en la predicación, no se interesa en la palabra, porque no le interesa el mensajero de la palabra, que es Jesús. A mí me interesa la palabra de Dios porque el comunicador es Jesús. Él tiene autoridad para decirme qué hacer y qué no hacer. Esta es su casa. Y yo hago lo que Él quiera que yo haga. Sigue diciendo, ¿cuál es la causa de la reacción negativa que tienen las personas al escuchar la palabra de Dios?
tal vez mala voluntad hacia el mensajero, o quizás hostilidad a este mensaje en particular, o sencillamente que no quieren ser molestados. Estoy cansado ya. El espíritu de indiferencia, mis hermanos, puede haber penetrado en ellos, tal vez poco a poco, en nosotros tal vez poco a poco, hasta llegar a ser total, llegando su corazón a ser tan duro como el camino sobre el cual se esparció la semilla de la parábola, porque fue sembrada en el camino. Individuos creyentes, hermanos, que han minimizado su cuota de responsabilidad en el uso favorable de la palabra para su debido crecimiento. Como dice Santiago, son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. La importancia está en el hacer, pero obviamente no hay hacer sin escuchar. Escuchamos, pero también hacemos. La gran pregunta que deberíamos hacernos ya en estas épocas de fin de año es la siguiente. Yo siempre, o fue la que me hice el año pasado también, y yo te la hago a ti. ¿A cuántos sermones te has expuesto en este año? ¿A cuántos? Si has asistido fielmente a esta iglesia todos los domingos, siendo este el penúltimo domingo del año, has escuchado 51 sermones. 51 sermones, porque el año tiene 52 domingos. Has consumido un total de 51 sermones y has sido fiel a los cultos. Sin contar aquellos sermones que consumes en tu dieta regular de fortalecimiento espiritual personal. Sermones de grandes y muy dotados predicadores como Sugel, como Miguel, como MacArthur y otros predicadores. Podría responder, sí, yo he escuchado muchos sermones de otros predicadores, he escuchado fielmente al pastor de esta iglesia. Qué bueno. La siguiente pregunta es, ¿tu vida refleja la piedad que comunican esos sermones? ¿O puede ser identificado fácilmente como este individuo del pasaje? Con un corazón insensible, descuidado, superficial y endurecido a la palabra de Dios. Antes de poder hacer buenas resoluciones para el año que viene, primero examinemos nuestro propio corazón para que nuestra evaluación, diagnóstico y disciplina sean acertados. ¿Preparas tu corazón para venir aquí y escuchar la palabra de Dios y tener comunión con el pueblo de Dios? Porque acá no venimos a escuchar palabra humana, es palabra divina. Recuerdo una vez, estando en mi antigua iglesia local, cuando un hombre en medio del sermón entró al local, se sentó justo debajo del aire acondicionado y se echó a dormir. Literalmente, eso fue muy evidente. El Señor se echó para atrás y se echó a dormir. Y nunca lo habíamos visto. Un señor de la calle tenía sueño, entró a la iglesia, aire acondicionado, se sentó, las sillas eran muy cómodas y se quedó dormido, ocupando 3 puestos. Qué triste, mis hermanos, eso, ¿no? Qué triste, es muy triste. Él no entró para escuchar la palabra de Dios, él entró para dormir. Qué triste ver eso incluso en aquellos que, siendo profesantes de la fe, justo en el momento del sermón se quedan dormidos. Eso es más triste aún. Es mucho más triste. Así que si tú quieres entender el significado de esta parábola, tienes que estar despierto. No te puedes dormir. Si te duermes, pierdes. ¿Cómo creces si justamente cuando el alimento ha de ser impartido cierras la boca? Te quedas dormido. ¿Cómo los hermanos que están de manera tangencial a ti, alrededor de ti, evalúan tu crecimiento si te quedas dormido? Nuestro contexto inmediato nos evidencia que los seguidores de Jesús tenían un corazón incrédulo y endurecido. Esta parábola les cayó. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, dice Marcos capítulo 3, verso 15, el capítulo anterior,
entristecido por la dureza de sus corazones estaba Jesús. Por otro lado, mis hermanos, hubo una semilla que cayó en pedregales, versículos 16 al versículo 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El segundo terreno, o la siguiente clase de persona donde se deposita la palabra, puede identificarse como los emocionales o impulsivos. Los emocionales o impulsivos. Observamos, según la explicación de Jesús, que son impulsivos o emocionales debido al corto alcance que tienen la fe que profesan. Y es de su corto alcance en la ausencia de la raíz que sostiene lo que aparentemente se puede notar de esta persona o corazón. Ellos tienen algo, pero no tienen raíz. Como no tienen una sólida convicción en la palabra de Dios, terminan tropezando en los embates o tribulaciones que Dios anuncia a los que profesan creer en Él. Acompáñenme a Mateo capítulo 5. Yo les invito a que en función de este pasaje veamos que el Señor Jesús, hablando de la bienaventuranza de los hombres, previó el sufrimiento de estos hombres también. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice el texto: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aunque se habla de padecimiento, aunque se habla de persecución, estos hombres son bienaventurados. Pero no se deja hablar de padecimiento y de persecución. Vamos a padecer por Cristo. Si nuestro Señor padeció, también nosotros vamos a padecer. Pues estos hombres tropiezan con los embates o las tribulaciones que Dios anuncia a los que profesan creer en su nombre. Dice un pastor colombiano que me ayudó mucho para la elaboración de este sermón, que este tipo de personas son peligrosas en sí mismas. Son peligrosas. Ellos pueden estar aquí un domingo, gloria a Dios, encontré una iglesia bíblica, esta es la mejor iglesia del mundo, aquí se predica la verdad, y en 2 meses ya no están aquí. ¿Y qué pasó con tal fulano? Le encantaba la predicación, la enseñanza, ya no está. Porque no hay fundamento, no hay convicción. Por eso, o por esta causa, le damos su justo lugar a la membresía de la iglesia y el proceso bíblico que se gestiona para con los aspirantes a ser miembros. Son individuos que llegan con mucha euforia, o amigos a los que les hemos predicado el evangelio y responden inmediatamente a cosas que primero no han entendido con serenidad, no se han sentado a pensar, a repensar, a meditar, a reflexionar. Ellos se entregan a mano abierta. De hecho, ¿no has escuchado a personas decir: es esta la mejor iglesia del mundo? ¿No has escuchado decir ese tipo de palabras? Esta es una iglesia de sana doctrina, yo jamás me voy a ir de esta iglesia local. Aquí sí veo que hay amor entre los hermanos y se predica como es. Esto pasa mucho, mis hermanos, pero dice un gran siervo de Dios venezolano que el tiempo es un buen filtro para todo, y lamentablemente el tiempo termina revelando quiénes son este tipo de personas. Cuando ocurre lo que dice la parábola enseñada por Jesús, que son sometidos a persecuciones y embates de esta vida, entonces ellos terminan fracasando. Dice el texto al final: cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan. Recuerdo yo estando nuevo en la universidad, una vez se me pidió que diera una charla acerca del evangelio.
y cómo evangelizar a un grupo de jóvenes como yo que también eran cristianos. Eso fue hace como 5 años, tenía yo como 18, y recuerdo el entusiasmo de una muchacha al decirme tal cosa como que si fuese sido ayer. Ella se me acercó: yo quiero que nos enseñes a predicar el evangelio aquí en la universidad, vamos a crear un grupo de jóvenes, yo quiero que tú nos enseñes. Yo pienso, en función de lo que ella me dijo, que deseaba llevar a Cristo a los estudiantes universitarios. En un contexto muy científico, la parte religiosa es casi ausente. De hecho, su deseo por Cristo posiblemente era más ferviente que el mío, porque en ningún momento a mí se me ocurrió eso. Bueno, yo hablo del evangelio, pero informalmente, pues, con mis compañeros y ya. Pero ella quería llevar el evangelio a toda la universidad completa. Y aunque eso nunca se llevó a cabo, y todo se quebró en veremos a causa de las demandas, de las materias, esa compañera no terminó la universidad y terminó demostrando por su conducta indecorosa e inmoral que no era una verdadera creyente. No era. El claro fundamento de sus acciones eran simples impulsos emocionales en su corazón. No había convicción. Dice alguien: nos referimos a personas que actúan sin reflexionar, inmediatamente aceptan la palabra, incluso con gozo, y entonces inmediatamente se apartan. Son engañados, entrampados por la aflicción y la persecución. Esto es lo que les induce a dejar lo que al comienzo habían abrazado con tanto entusiasmo. Como ejemplo de este tipo de amigos volubles o que cambian de voluntad de manera muy rápida, no es lógico suponer entre la multitud, como pasó en la época de Cristo, que algunos que cantaban Hosana al Rey del Cielo, después estaban crucificando al mismo Rey a quien estaban cantando. Aquellos que cantaban Hosana al Rey, más tarde, quizás el mismo día, no lo sabemos, estaban gritando: crucifican. Los mismos. Los que antes habían sido meros adherentes externos, que nunca fueron seguidores genuinos porque su profesión no brotaba de convicciones internas, eran sin raíz, literalmente, no entendían que el verdadero discipulado implica la entrega completa, la negación de uno mismo, el sacrificio, el servicio y el sufrimiento. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: yo me entregué a ustedes, literalmente. Me entregué mi vida. No solamente fue suficiente, según el entendimiento de Pablo, aunque sabemos que el evangelio es suficiente, yo no solamente les entregué el evangelio, también les entregué mi propia vida. Pues el discipulado implica sacrificio, servicio y sufrimiento. Pasaban por alto el hecho de que el camino que lleva al cielo es el camino que primero pasa por la cruz, que pasa por la persecución. Mis hermanos, el sello auténtico de los verdaderos creyentes se evidencia por su perseverancia incluso en medio de las persecuciones o en las situaciones calamitosas. Es un sello muy visible de aquellos que profesan la fe. En tercer lugar, hallamos a la semilla que fue sembrada entre los espinos. Versos 18 al 19. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí vemos el tercer tipo de terreno, o la tercera persona que puede definirse con un corazón afanoso. Un corazón que haya su identidad en las cosas de este mundo, más que en las cosas del cielo. Un corazón que solo se puede definir fácilmente con el afán, sino también con la trivialidad. Se afana, pero al mismo tiempo es un hombre muy trivial, muy superficial.
Su vida y existencia en términos de este lado de la eternidad y cualquier cosa que tenga un sentido profundo y espiritual para él no son de mucha importancia. No son de mucha importancia y nosotros le damos importancia a la reflexión profunda de la palabra de Dios. Le damos importancia a la vida espiritual auténtica. Le damos importancia a la oración con contenido. Le damos importancia a la lectura de la palabra reflexiva. Le damos importancia a responder preguntas como ¿por qué yo voy a la iglesia? No son preguntas ofensivas. Que yo al salir de aquí le pregunte a usted ¿por qué viniste hoy acá? Puede ser una pregunta ofensiva, quizás una falta de respeto. Bueno, yo soy cristiano, yo estoy aquí porque soy cristiano. Pues hay una respuesta mucho más profunda que esa, porque yo soy cristiano. La respuesta a esa pregunta podría evidenciar el corazón del creyente. Así que la vida de estos hombres, o el tercer terreno, no le da tanta importancia a la vida espiritual, a las cosas que tienen que ver con la eternidad. Tales corazones siempre se hallan ocupados, no tienen tiempo para la meditación serena y sincera de la palabra y el mensaje del Señor. Si en un corazón como este intentase entrar alguna reflexión o pensamiento serio de la palabra de Dios, sería inmediatamente ahogado. Mis hermanos, la meditación es importante, porque la meditación hace que podamos nosotros madurar en nuestra fe. La semana pasada escuché unas palabras que fueron muy duras en un sermón. Este hombre decía que lo único que han hecho personas dentro de la iglesia es envejecer y no madurar. 20, 30, 40 años en el Evangelio y siguen siendo los mismos. Es necesario el crecimiento, la madurez. No simplemente envejecer y ya está. El gran pastor y predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, en un sermón predicado un jueves por la noche en el verano de 1858, cuando tenía tan solo 24 años de edad, 24 años de edad, tal como lo tengo yo. Bueno, en su momento cuando prediqué este mensaje tenía 24 años, yo tengo 25, dijo en su introducción lo siguiente: meditación es una palabra que me temo muchos de ustedes no saben escribir. Le dice este joven de 24 años a su audiencia, de miles de personas, de muchas edades. Saben cómo enunciar las letras de la palabra, pero lo que quiero decir es que no saben escribirla en la realidad de la vida cotidiana. No se ocupan de ninguna meditación. ¿Qué saben de este tema muchos de ustedes que son hombres de empresa? Se levantan a la mañana justo a tiempo para ocupar su asiento acostumbrado en el automóvil o en el autobús. Se apuran para llegar a la oficina y empezar sus actividades. Y allí permanecen todo el día ocupados, ya sea en sus negocios o en chismear con sus colegas cuando el negocio está aburrido. Llega la noche y vuelven a su casa demasiado cansados y agotados para hacer un uso saludable de sus mentes. Semana tras semana, mes tras mes y año tras año no son para ustedes más que rutina, 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 rutina. No tienen tiempo para la meditación y razonar. Y si se dedican a la meditación, posiblemente lo vean como una pérdida de tiempo. Este mismo hombre decía que la meditación es el sofá del alma. Es donde el alma y la mente descansan en aquello que han leído regularmente. Dice el Salmo 104, versículo 34, dulce será mi meditación en él. Vemos a Isaac que salía al campo específicamente a meditar. Los hombres triviales, tal como lo describe Jesús en este pasaje, no dedican tiempo a la meditación, no les importa la meditación, no les importan las cosas profundas.
Es aquello que escaseaba en aquellos que han sido invadidos o se han corrido o han corrido rápidamente involucrándose en los asuntos de este mundo, como para que la palabra de Dios halle su justo lugar en el corazón y produzca el fruto deseado. Libros como este, mis hermanos, requieren de toda nuestra atención, de toda nuestra atención. La palabra de Dios no solamente demanda algo de nosotros, demanda todo de nosotros, demanda toda nuestra atención, toda nuestra mente. ¿Qué involucra amar a Dios con toda nuestra mente? ¿Qué implica eso? Si usted no sabe eso, entonces se está perdiendo quizás de muchas cosas. Y el gran fracaso de estos hombres fue por su trivialidad. Le dieron tanta importancia a las cosas de este mundo, a la trivialidad de este mundo, a la superficialidad de este mundo, a los negocios, a las empresas, al trabajo, a la rutina, al entretenimiento, a los juegos, que dicha semilla terminó fracasando en dicho corazón. No estoy diciendo que esto no sea importante, pero no es tan importante como lo otro. Todo tiene su justo lugar, todo tiene un uso de prioridades. La prioridad es la palabra. Y por último, mis hermanos, o el cuarto terreno que describe Jesús son aquellos que tienen un corazón sensible y presto a las palabras de Dios. Yo espero que usted sea esa audiencia, este tipo de terreno. Es el texto, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El rendimiento de la cosecha ilustrada en aquella semilla que cayó en buena tierra es exponencial a la cosecha natural que un agricultor ordinario podía cosechar en un solo día. La distinción marcada para este tipo de fruto es la sencilla recepción de la palabra sembrada. A diferencia de los otros corazones o de los otros terrenos y los distintos aspectos que minimizan la palabra de Dios, aquí la misma es debida y supremamente valorada por los frutos que evidencia. Aquí hay fruto. Dice William, esta gente oye porque quiere oír. Usted está aquí porque quiere oír. Usted está aquí porque desea oír. Esta gente oye porque quiere oír. Medita en lo que oye porque tienen confianza en el que habla. Y así llegan a alcanzar un cierto grado de entendimiento genuino. Llevan el mensaje a la práctica y dan fruto. La conversión, la fe, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, son frutos de una persona que recibe la palabra de Dios con humildad y corazón enseñable. No obstante, no todos los cristianos experimentan el mismo fruto o el mismo grado de fructificación. No todos son igual de penitentes cuando escuchan la palabra de Dios. No todos son igual de fieles. No todos responden tan rápidamente. No todos son tan leales. No todos son tan valerosos. No todos son tan humildes. Y así, entre otras cualidades. De ahí que no todos sean igualmente eficaces en conducir a otros a Cristo, ellos mismos y conduciendo a otros al Evangelio. Y aunque no todos, mis hermanos, sean el prospecto de frutos a 100 por uno, la importancia o lo importante es el fruto que este corazón produce. Lo importante es que haya fruto. Unos dan más fruto que otros. Lo importante es que haya fruto. Y es el fruto lo que termina evidenciando la autenticidad de la fe que este hombre porta. En esta iglesia hay hombres dotados que responden a los servicios, a la generosidad, saben articular mejor el evangelio que otros que son más sencillos. Pero yo no puedo dudar de la fe de este hermano por la capacidad que tiene este otro. No puedo hacer ese tipo de comparación. Hay un proceso un poco más lento. Lo importante es que hay fruto. Es que exista fruto. Es el fruto lo que termina evidenciando la autenticidad de la fe que este hombre aporta. La gran pregunta es, mis hermanos, en función de la gran narración que hace Jesús y su explicación, es qué tipo de terreno eres tú según esta parábola. ¿Qué tipo de terreno? Por amor a Cristo, amado hermano mío, no pienses en otros creyentes, piensa en ti mismo y en el bienestar de tu propia alma, y en el bienestar que amerita tu propia alma. ¿Cómo te está ministrando Dios a través de esta parábola?
no cómo le estará ministrando esta parábola a estos otros cristianos. Porque un poco de dormitar sobre una fiel evaluación de tu profesión te hundirá más en aquello que sabes que estás. Pero en tu argumentación a tu conciencia muchas veces aseguras no estar. No, yo no soy así. Ese no soy yo. Estoy seguro que no soy yo el hombre. Más bien sé como el hombre que tiene un corazón sensible a la bendita palabra de Dios, recibiéndola para que pueda producir el fruto que Dios espera de ti, para su gloria y para el bienestar de tu alma. Ahora bien, mis hermanos, vemos un poco con mayor brevedad, pero con mucho más énfasis, nuestro tercer y último punto, la explicación de la parábola. Perdón, el propósito de la parábola. Versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, esos hombres efectivamente estaban interesados. Pana, yo no entendí nada, explícame. Versículo 10, ¿no? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lo realmente valorado, o más sabroso dentro de la composición de un sándwich es la carne, ¿cierto? Es la carne. En una hamburguesa es la carne. Y veremos ahora la carne de este sándwich. Vemos la exposición de la parábola, vemos la explicación de la parábola, veremos ahora el propósito de la parábola, el corazón de la parábola, la carne del sándwich. Y veremos ahora, en este caso, en los versículos 10 al 11, cuando él se acerca a sus discípulos y les habla de esta manera. En el verso 10, mis hermanos, hallamos los que obedecieron al mandamiento del verso 9. Y acercándose a Jesús le preguntaron acerca de la parábola. Estos hombres se acercaron. Estos hombres caminaron. Estos hombres le preguntaron. Estos hombres iniciaron la conversación. No entendí nada. Explícanos. Le preguntaron acerca de la parábola y Jesús les explicó. Un grupo de personas cercanas y sus discípulos, habiendo ellos preguntado, Jesús les responde y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Aquí hallamos lo más jugoso de la narración de Marcos, sin lugar a dudas. El hecho de que a los discípulos se les haya hecho particularmente o partícipe del significado de la parábola es única y exclusivamente a causa del puro privilegio que tuvo Cristo para con ellos. Ellos pudieron haber sido la otra audiencia, a quienes Jesús les dice, por parábolas todas las cosas, para que no entiendan y no se arrepienten y les sean perdonados sus pecados. Esa frase de Jesús tiende a ser muy chocante, ¿no? Muy chocante, para que no se arrepientan y les sean perdonados los pecados. Ellos estaban siendo partícipes de la gracia de Dios para con sus vidas al escuchar el mensaje de primera mano por el mismo Jesús. A vosotros, dice el texto, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a mí? Bueno, porque a Jesús le ha plugado, porque a Dios le ha placido que así sea. Dice el pastor John MacArthur, pero se necesita más que un simple entendimiento humano para interpretar el significado de esta parábola. Solo aquellos que han sido redimidos sabrán el verdadero significado explicado a ellos por el Maestro Divino. Tú puedes responder a las grandes preguntas de la teología. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Se necesita más que eso para poder entender el corazón de Jesús, dispensando gracia a estos hombres para enseñarles el propósito de la parábola. Ustedes conocen y entienden